Bueno, buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. Espero que ya usted esté conectado, ¿verdad? Esté recibiendo la señal, tenga a la mano su libreta, su pluma para anotar los versículos que ministramos de acuerdo a la palabra del Señor. Y no solamente, mi amado hermano, es que usted anote los versículos, sino que después, ¿verdad? En la noche, en la tarde, en el tiempo que tiene, que es mucho tiempo el que tenemos ahora, repase los versículos, saque sus propias conclusiones, saque sus propios remas, su propia revelación. Me llama mucho la atención, hermano, cuando el pueblo de Dios está en Egipto, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando salen de Egipto, cada uno de ellos tomó un manto, cada uno de ellos tomó harina, ¿verdad?, de trigo, y tomó aceite. ¿Para qué? Para que cuando llegaran a su casa, ¿verdad?, ese manto les sirviera para amasar el trigo y el aceite. Y el trigo es palabra de Dios, figura de la palabra del Señor, y el aceite es figura de la unción, de la revelación. Quiere decir que los hebreos en sus casas hacían su propio pan y se lo comían. De igual manera, cuando el pastor Abraham o cuando algún ministro, ¿verdad?, el cual usted escucha, predica la palabra, le está dando las espigas, le está dando la harina y le está dando el aceite para que usted allá en su casa también prepare su pan, ¿verdad? El anotar los versículos bíblicos es que usted, vuelvo a repetir, lo repase, ¿verdad? Los vea de acuerdo a la palabra y empieza a sacar sus conclusiones. ¿Y por qué no? Empieza a sacar sus propios temas y sus propios mensajes, que algún día seguramente el Señor le permitirá expresar y dar, ¿verdad? Así que espero que usted esté cómodamente allá en casita, ¿verdad?, para recibir la administración que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta tarde. Antes que nada, antes de empezar este tiempo, ¿verdad?, yo quisiera orar y pedirle al Señor por la vida de mi hijo Abraham, que hoy cumple años, no voy a decir cuánto porque ni yo lo sé, ¿verdad?, pero hoy cumple años, ¿verdad? Los regalos lo puede enviar a calle Salvador 73, de Guatemala y Coahuila, aquí en el barrio de Santa Ana, ¿verdad? Y quiero dar gracias a Dios por su vida y también por cada uno de los padres, de los papás que nos están viendo. Primeramente al Padre Mayor, que es Dios, ¿verdad? Y a cada uno de ustedes. Sabemos que hoy a lo mejor, ¿verdad?, nos invita a una alita de pollo. Porque usted sabe, cuando es Día de la Madre, ¿verdad?, hacen banquete. Pero cuando es el Día de los Olvidados, pues apenas 3, 4 patitas de pollo. Pero la chuparemos con gozo, hermano, con alegría, ¿verdad? Así que antes de empezar, vuelvo a repetir y quiero dar gracias a Dios por la vida de mi hijo, el pastor Abraham, ¿verdad? Y por la vida de usted también, mi amado hermano, usted que es padre, ¿verdad? Y da gracias al Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en este día por la vida de Abraham, porque le permites cumplir un año más de vida, Señor. Gracias porque en tu gracia lo has sostenido, lo has sustentado, lo has bendecido. Señor, el mejor regalo que le puedo dar es levantar una oración a ti para pedirte, Señor, que le sigas dando revelación, entendimiento, comprensión de la palabra, que como su nombre lo dice, Abraham sea padre de multitudes, Señora. En el nombre de Jesús, lo bendigo juntamente con su esposa Anita, Carolina, Matías, Señor. Esta familia sea envuelta, sea cubierta, Señor, en todo tiempo por una cobertura de provisión y de bendición que venga del cielo, Señor. También te doy gracias por cada uno de los padres que nos está viendo, cada papá, Señor, que hoy se goza juntamente con su familia. Te pido que los bendiga, Señor, envíes una palabra de bendición. Nos acordamos de aquellos que están enfermos, están, Señor, en los hospitales, en las clínicas, todos y cada uno, Señor. Te ruego que envíes una palabra de bendición y de sanidad. Que pongas tu mano, Señor, sobre cada cuerpo, Padre, y decretes en tu nombre mismo, Señor, salud y bendición en el nombre de Jesús. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que en esta mañana, mis hermanas, mis amadas hermanas, que están en su casa, Señor, escuchando tu palabra, gozándose, Señor, con el tiempo de la alabanza, la adoración
y que tu palabra venga a bendecirnos, que venga a edificarnos, que venga, Señor, a equiparnos, porque queremos comer de ella, porque tú dijiste que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, a ti acudimos, Señor, nos metemos bajo tu cobertura, bajo tu manto de revelación en esta mañana, y te damos gracias por siempre y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puse en mi muro ayer, usted sabe que me gusta poner comentarios fundamentados en la palabra, o algunos, ¿verdad?, que nos pongan a pensar. Y yo puse un comentario diciendo, ¿cómo vas a regresar a la iglesia cuando regreses? Valga la redundancia, ¿cómo vas a regresar? ¿Más frío? ¿Más tibio? ¿O más caliente? Eso tú solamente te lo puedes responder. ¿Cómo estás ahorita, mi amado? ¿Más frío? ¿Más tibio? ¿O más caliente? ¿Verdad? Y esta es una interrogante, una forma introspectiva que tenemos que mirar cómo estamos por dentro, porque el pastor Abraham predicaba, ¿verdad?, el viernes, si no mal no recuerdo, ¿verdad?, acerca de que el conocimiento no nos va a llevar a la salvación. Yo estaba sacando un tema parecido al de él, ¿verdad? Y bueno, en el tiempo que el Señor me permita, no hoy, lo voy a dar como una confirmación de que siempre estamos en el mismo espíritu, ¿verdad? Pero hoy quiero tocar otro tema, mi amado hermano, y el tema, si usted le quiere poner nombre a este tema, un nombre medio raro, pero es el nombre, ¿verdad? Las cuarentenas de Dios. Las cuarentenas de Dios. Si quiere anotar de allá, ¿verdad?, como título, las cuarentenas de Dios. ¿Y por qué este nombre, mi hermano? Estaba yo pensando y he estado pensando que hay dos palabras que se han hecho virales. Quiero usar esta palabrita que se usa mucho en el Face, cuando se multiplica o se comenta mucho algo. Se han hecho virales en todo el mundo, en todos los idiomas, en todos los dialectos, en todas las naciones, ¿verdad? Son dos palabras que desde el más pequeño hasta el adulto mayor repiten constantemente. Cualquier artista, cantante, artista de cine, deportista, quisiera tener la fama y estar en la boca de todo el mundo, literalmente hablando, que son estas dos palabras. Y estas dos palabras son, una de ellas es coronavirus. Todo el mundo habla hoy del coronavirus, del COVID-19. Los médicos, los farmacéuticos, las familias, las personas, los negocios, las empresas, todo el mundo habla del COVID-19 de una forma global. Todo el mundo, en todo el mundo, vuelvo a repetir, en todas las naciones. Y la otra palabra muy famosa, que se ha hecho viral, y que todo el mundo dice, y no solamente la dice, sino la ponemos en práctica, es la palabra cuarentena. Cuarentena y coronavirus o COVID-19 son dos palabras que se han hecho virales en todo el mundo, y que todo el mundo repite, y que todo el mundo habla, y que todo el mundo dice. Algunos hasta odian, ¿verdad?, esta palabra de cuarentena. ¿Pero qué es la cuarentena? Cuando miramos la cuarentena, ¿verdad?, su número lógicamente es 40. Pero cuando hablamos de cuarentena es cuando una persona es puesta en resguardo, no necesariamente por 40 días. Que quede muy claro, aunque la palabra es 40. Pero por ejemplo, yo he escuchado de personas que infectaron de esta enfermedad o de otra enfermedad y las pusieron en cuarentena por 20 días. Suena ilógico, pero efectivamente así es. Las pusieron en cuarentena por 20 días. Te dirá, pues eso no es cuarentena. Probablemente no, pero ese es el término y esa es la palabra que se usa para definir a una persona que está apartada y encerrada por un tiempo, por algún motivo. Pero lo sorprendente, mi amado hermano, es que la palabra cuarentena o 40 aparece más de 100 veces en la Biblia.
Y la palabra cuarentena, ¿verdad? No es algo nuevo, no es un concepto nuevo, es un concepto antiguo, ¿verdad? Muy antiguo, que nació no de la mente del hombre, no nació del pensamiento del hombre, no es una estrategia del hombre, no es una ley sanitizante del hombre, no. Eso ya nace del pensamiento, de la mente y del corazón de Dios, con el propósito, como he dicho siempre, esta cuarentena tiene un propósito, y para cada cuarentena o para cada aislamiento por determinados días, Dios lo establecía con un propósito. Dios es un Dios de propósitos, y el hecho de que estemos pasando esta cuarentena, que no es una cuarentena porque ya sería una noventena, porque llevamos un poquito más de 3 meses, sin embargo se sigue llamando cuarentena. Y el propósito de Dios siempre ha sido guardar a su pueblo, cuidar a su pueblo, resguardar a su pueblo, bendecir a su pueblo a través de una cuarentena. Entonces, cuando nos vamos a la palabra del Señor, y vamos a empezar a ver unas citas bíblicas, cuando nos vamos a la palabra del Señor, podemos ver en Génesis capítulo 7, versículo 12. Génesis capítulo 7, versículo 12. Vamos a ver algunos conceptos, ¿verdad? Y algunas citas que nos hablan de cuarentena o nos hablan de aislamiento. Dice la palabra del Señor: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Desde el libro de Génesis, desde el principio de la palabra, ¿verdad? Podemos mirar que ya estaba aquí en la tierra la palabra cuarentena o 40. Y usted sabe, ¿verdad?, lo que Dios le dice a Noé, que hiciera una barca, un arca, ¿verdad? En la Biblia aparecen 3 arcas. Aparece primero el arca o la arquilla, donde pusieron a Noé cuando era pequeño. Se sabe que, ¿verdad?, Faraón había decretado que todos los niños, todos los que abrieran vientre y fueran varones, fueran muertos a espada. Y usted sabe lo que dice la palabra del Señor, que pusieron a Noé en una arquilla o en un arca, y lo pusieron sobre el río para que usted sabe la historia, ¿verdad?, para que no lo mataran. Aparece en la Biblia otra arca, que es el arca del pacto. Usted sabe lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 12, ¿verdad? Nos relata acerca de las vestiduras sacerdotales, el Urim, el Tumim, el Efod y el arca del pacto. Y la tercera arca que nos aparece es el arca que hizo Noé por 120 días. Estuvo haciendo el arca, ¿verdad? Dios iba a mandar un juicio sobre la tierra. Dios iba a mandar el segundo diluvio sobre la tierra. Y para guardar, ¿verdad?, la vida de Noé, para guardar la vida de la familia de Noé, los pone en un arca. Pero me llama la atención que no los pone por 20 días, ni por 25 días, ni por 200 días. El número que Dios establece para salvar la vida de Noé y su familia, para cumplir un propósito, ¿verdad? De Dios sobre la vida de Noé, lo guarda durante 40 días y 40 noches. Pues ahí miramos que la cuarentena no es un pensamiento o una estrategia o un plan humano, sino que eso ya estaba en el corazón y en la mente de Dios. Dios guarda a Noé por 40 días y 40 noches. Vamos a ver ahora, mi amado hermano, el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 9 al versículo 11. Deuteronomio 9, versículo 9 al versículo 11. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días. Se sigue manejando el número 40. ¿Verdad? Moisés, mi amado, no sube 20 días, no sube 80 días, no sube 60 días. Aquí Moisés se está relatando, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto de que Jehová hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Versículo 10. Y me dio Jehová las 2 tablas
Tenemos un error técnico aquí, permítanme. Es Deuteronomio 9, del 9 al 11. Dice el 10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 versículos. Versículo 11 dice, sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Miren qué impresionante que Dios hace que Moisés suba al monte 40 días y 40 noches. Lo impresionante también es que dice Moisés que durante 40 días y 40 noches no comió. No comió pan ni bebió agua. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, ¿verdad?, lo sustentaba de toda necesidad. Todo lo que necesitamos, hermano, está en Dios. Absolutamente todo lo que necesitamos está en Dios. Entonces Dios hace subir a Moisés al monte como una preparación para un pacto que Dios iba a hacer con su pueblo. Dios nos ha metido en una cuarentena, lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo, Dios nos ha metido en una cuarentena como una preparación. Si usted no se ha dado cuenta, mi amado hermano, por qué está usted en una cuarentena, si usted no se ha dado cuenta, no ha entendido por qué está confinado o encerrado, como quiera llamarle, es que Dios tiene un propósito. Dios no lo puso en cuarentena para que se levante a las 11, desayune a las 12, almuerce a las 7 y cene a las 2 de la mañana. No le puso Dios con ese propósito. Si usted está viviendo así, usted está muy equivocado. Usted tiene que orar y pedirle al Señor que le dé el propósito, que le hable a su corazón y que le revele el propósito por el cual usted está en una cuarentena. Y creo firmemente que el propósito de Dios es que nos acerquemos cada día más a Él, que tengamos más intimidad con Él, que tengamos más relación con Él, que tengamos más tiempo de oración, que tengamos más tiempo de alabanza, que tengamos más tiempo de lectura de la palabra, que tengamos más tiempo dedicados a Él, no a los juegos, no al Face, no a las novelas, no a las películas, porque entonces, mi amado hermano, su vida espiritual va a estar decayendo. Entonces usted va a ser de los que van a regresar o más tibios o más frío. Entonces miren lo que hizo Dios, vuelvo a repetir, en estos versículos, subir a Moisés al monte para prepararlo para un pacto con que iba a hacer el Señor con su pueblo. Vamos a ver ahora, mi amado hermano, Números capítulo 13, versículo 23 al versículo 25. Números 13, versículo 23 al versículo 25. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Otra vez aparece el número 40. Sabe la historia, ¿verdad? Josué envía unos espías a Jericó, la tierra de la bendición. Ellos llegan, ¿verdad? Y como muestra de lo que había ahí, traen en un palo un racimo de uvas, de granadas. Pero mire qué tremendo es que la tierra en que Dios iba a meter a los israelitas, y eso yo lo prediqué hace un tiempo atrás, donde Dios le dice, la tierra que tú vas a tomar posesión, la tierra que tú vas a heredar, no es como la tierra de Egipto, sino esta es una tierra diferente, es algo diferente. No es la misma costumbre que tenías en Egipto, no es la misma manera de cómo vivías en Egipto, no es la misma forma como tú estabas en Egipto. Vas a entrar a una nueva forma, vas a entrar a una nueva manera de sembrar, a una nueva forma de vivir, a una nueva forma de arar la tierra. Todo va a ser nuevo, hermano. ¿Y de qué nos están preparando? ¿Qué mira usted en las noticias a nivel mundial? Que este momento en que empecemos a llevar una vida entre comillas normal,
todo va a ser nuevo. Una nueva cultura, una nueva forma de comer, una nueva forma de caminar, una nueva forma de vestir, una nueva forma de protegernos. Todos tenemos que entrar a una nueva cultura. En la tarde estaba yo sentado, ¿verdad?, meditando en la palabra, y yo decía, Señor, apenas hace 4 meses iba yo diario al mercado, ¿verdad? Me entró la nostalgia, hermano, me puse a llorar. Ah, no, no es cierto. Pero me entró la nostalgia, hermano. O sea, Señor, hace 4 meses iba yo diario al mercado tempranito, andaba caminando, escogiendo mi fruta, mi verdura, ¿verdad? Yendo con el pollero, comprando pollo fresco, o si era carnita de cerdo fresquecito, escogía yo unas patitas, ¿verdad? El pedacito de papada, me comía mi tranquita de lechón, y ahora no lo puedo hacer, ahora no lo hago. La última vez que fui al mercado, quizá tiene 3 semanas, 4 semanas, ya ni me acuerdo, hermano. Llegué al mercado y solamente hay una entrada de este lado. Llegué y me tomaron la temperatura, me pusieron gel en las manos, un protocolo para poder entrar, porque se cambió todo. En los restaurantes que ya se empiezan a abrir, ¿verdad? Solamente el 25% van a poder entrar. Antes, pues las veces que el Señor nos bendecía, íbamos a Boston y todos amontonados y escuchando la plática y saludando a uno. Ya no se puede hacer eso. Ya no. Entonces, va a ser una nueva forma, una nueva cultura. Si queremos vivir, si queremos cuidar nuestra salud, tenemos que cambiar todos nuestros hábitos que teníamos a una nueva forma. De igual manera, Dios por 40 días prepara a su pueblo y le dice, el lugar, la tierra que vas a poseer, no es igual a la tierra de Egipto. Las costumbres que tenías ahí se quedaron ahí. Ahora vas a adquirir unas nuevas costumbres. En Egipto, dice la palabra del Señor, tiraba la semilla y con tu pie la cubrías. Aquí no. Aquí vas a tener que arar la tierra, esforzarte más, porque para que la tierra te produzca, pero tienes que cambiar completamente tus hábitos. Entonces, mire cómo la palabra del Señor, miles de años antes, nos estaba hablando y nos estaba avisando, ¿verdad?, de que la cuarentena nace de su pensamiento y que lo que los gobiernos nos están llevando a hacer es algo que ya estaba en la palabra del Señor. Vamos a ver ahora, mi amado hermano, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Primero de Samuel 17, 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Otra vez el número 40. No se lo voy a decir 100 veces como está en la Biblia, ¿verdad? Pero extraje estos versículos que nos hablan del 40 con un propósito. Usted sabe que la historia, ¿verdad?, que está en 1 de Samuel capítulo 17, dice en la Biblia que estaban los ejércitos de Dios, los ejércitos de Israel. Había un valle y enfrente estaban los filisteos. Y con los filisteos estaba un paladín, estaba un guerrero que medía como 3,5 metros de altura, que se llamaba Goliat. Y dice la Biblia que por la tarde, cuando la Biblia pone algo, es porque tiene un sentido muy profundo y es muy importante. Goliat venía en la tarde, no venía en la mañana, no venía en la noche, no venía al mediodía. Dice la Biblia que Goliat venía en la tarde a fastidiar, a retar, a insultar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Por qué en la tarde? Porque en las tardes es cuando el pueblo del Señor ofrecía sacrificios a Jehová. En las tardes era cuando el pueblo de Dios tenía una relación, una intimidad, una comunicación con Dios. Y cada vez que el pueblo de Dios quería tener esa comunión, esa relación, esa intimidad con Dios, salía este hombre, ¿verdad?, de parte de Satanás, para estorbar la relación y la comunión y el sacrificio que el pueblo de Dios le estaba dando a su Señor. Pero lo hizo por 40 días. Y déjeme decirle que en el momento en que el Señor nos mete a un proceso, en una cuarentena, también Satanás, que el Señor lo reprenda,
viene a trabajar en la vida y viene a trabajar en el pensamiento y viene a trabajar en los sentimientos y viene a trabajar en el alma de muchas personas. De manera tal que muchas personas caen en depresión, caen en angustia, caen en enojo, ¿verdad? Y algunas que han salido en las noticias, algunas abrumadas, estresadas, fastidiadas, oprimidas, deprimidas por la situación que están viviendo de confinamiento, se matan. Entonces, 40 días Goliat estuvo asediando al pueblo de Dios. 40 días este enemigo del Señor estuvo asediando, fastidiando, molestando, estorbando al pueblo de Dios y les impedía que el pueblo de Dios avanzara, porque él se ponía en el valle. El pueblo de Dios tenía que bajar el valle, cruzar el valle para seguir adelante. Y este gigante es una figura del diablo que cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios quiere llevar adelante su vida espiritual, le sale al paso para estorbarlo y hacer que se detenga en el desarrollo de su vida espiritual. Vamos a ver ahora el Salmo capítulo 90, versículo 1 y versículo 2. Salmo 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido un refugio de generación en generación. Primero el versículo 2, ¿cómo dice? Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Este Salmo 90, mi amado hermano, es el único salmo que escribe Moisés con una revelación impresionante. Una revelación de una protección, de un cuidado, una revelación de una cobertura preexistencial. Porque dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra. Entonces quiere decir que el Señor, que el Padre, Dios mismo, ha sido nuestro refugio desde la eternidad. Antes que existiéramos en esta tierra, en carne y hueso, antes que nos manifestáramos en esta dimensión tierra, Dios ya era nuestro refugio desde la eternidad. Allá en la eternidad, antes que el mundo fuera creado, dice la Biblia, desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es Dios. Entonces Dios, cada vez que va a venir un peligro de muerte, cada vez que va a haber una manifestación, ¿verdad?, que va a traer problemas, muerte, enfermedad, agobio a la vida de su pueblo, los mete, los cubre, le dice, métete a una cuarentena. Mire lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 20. Isaías capítulo 26, versículo 20. Mire qué dice. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, métete a tu casa, no salgas de tu casa, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, en tanto que pasa el coronavirus, en tanto que pasa la pandemia. Métete a tu casa, no recibas a nadie, ¿verdad? Hermano, pastor, eso suena así muy cardíaco, muy egoísta. Hermano, todos nos tenemos que cuidar. Todos nos tenemos que proteger nuestra vida y la de nuestra familia. Porque es nuestra responsabilidad cuidar nuestra vida. Entonces, cada vez que hay un problema de salud, cada vez que hay un problema de guerra, cada vez que hay un problema en el cual el pueblo de Dios es amenazado, Dios te dice, esta ley, este principio que el hombre te está dando ahora, yo ya lo di hace 4000 años. Anda, pueblo mío, entre tus aposentos. No salgas de tu casa. Cierra tus puertas. Escóndete, guárdate un poquito, por un momento. Pastor, está diciendo un momento, ya pasé 90 días, pero es un momento de Dios. Si entendemos, que para Dios es un día como 1000 años, entonces una hora de Dios, ¿cuántos años serán? Un montón. Entonces no es nada, nuestro tiempo
¿verdad? Crono no es nada comparado con el tiempo Kairos. Pero me llama mucho la atención que las leyes de sanidad, ¿verdad? Los principios de sanidad, son las recomendaciones que hace el sector salud, que este señor que es el López-Gatell, ¿verdad? Que habla mucho de las estadísticas y todo, pero sale en la televisión, sale en los comerciales, sale en el Face, un montón, usted lo ha visto, y quizás hasta le fastidió ya este principio, ¿verdad? Pero dice, lávate las manos, lávate las manos. A nosotros nos enseñaron allá en la UMA, ¿verdad? Que lavarnos las manos con jabón debe llevarse 10 segundos. 10 segundos las manos, ¿verdad? Uno se las lava, se pone jabón y debe contar 10 segundos y después enjuagarse las manos, que es el tiempo, dicen los médicos, que es el tiempo en que si uno llegara a tener contacto con un virus de COVID, con 10 segundos, perdón, que tenga el jabón en las manos, con eso mata al virus. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, hermano. Mire lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 3 al versículo 5. Marcos capítulo 7, versículo 3 al versículo 5. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Mire qué tremendo. Cuando el gobierno empieza a decir, lávense las manos, lávense las manos. Aquí en la Biblia ya está, hermano. Aquí en la Biblia dice que tenemos que lavarnos las manos antes de comer. Si vamos a una plaza, lavarnos las manos, ¿verdad? Si usted toma dinero, lávese las manos. Sus trastes, dice la Biblia, ¿verdad? Que sus trastes los debe de lavar. Lave sus trastecitos. Entonces, esos principios que nos dice el gobierno, ¿verdad? El sector salud, de que debemos lavarnos muy bien las manos, ya estaban dentro de las leyes sanitarias que el Señor había establecido. Desde el Antiguo Testamento, hermano, Dios establece leyes sanitarias. Le voy a decir una. Dice la Biblia en el libro de Levítico, cuando vayas a la guerra, lleva una estaca, no para matar al vampiro, hermano, sino que esa estaca la utilizaban cuando iban a hacer su necesidad fisiológica, escarbaban con la estaca, ¿verdad? Y ahí hacían su necesidad y después lo cubrían. Porque Dios sabía que si los desechos humanos, ¿sabe a qué me refiero?, se quedaban al aire libre, podían venir epidemias de cólera, de enfermedades gastrointestinales. Por eso Dios establece como una ley sanitaria el hecho que cuando fueran a la guerra cada uno llevaba su estaca. ¿Para qué? Para que la usara en una necesidad fisiológica. Entonces Dios, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios nos da las instrucciones que el gobierno ahora está diciendo. De lo que dice el gobierno, ¿verdad?, acerca de las leyes sanitarias o los principios sanitarios, no es algo que ellos dijeron, pues vamos a investigar o vamos a... No, Dios ya lo había dicho. Todo está en la palabra del Señor. Vamos a ver ahora, mi amado hermano, Números capítulo 12, versículo 1. Vamos a ver algunos versículos. Números capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. No es cosita, es cusita. Y cusita quiere decir una mujer de color negro. Dice María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado,
porque él había tomado mujer cusita. Versículo 9, porque no vamos a leer todo el capítulo. Versículo 9, ahí mismo de Números, versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Miren qué tremendo. La historia es, como vimos hace un momento en el versículo 1, que María y Aarón hablaron en contra de Moisés. Eran hermanos en la carne, pero al que Dios había escogido como líder, como cabeza, era Moisés. Entonces ellos hablaron, escuche muy bien, porque este tiene un principio que hasta hoy rige. Los principios de Dios están actuales de una forma espiritual que se puede manifestar en lo físico. Esta pareja de hermanos habló en contra de la autoridad, habló en contra de la persona que Dios había delegado como autoridad en medio del pueblo. Y ellos, en otro versículo, ¿verdad? Usted lo puede leer en su casa, dijeron: ¿acaso Dios solamente habla, Jehová solamente habla por Moisés? ¿No habla también por nosotros? Y la Biblia dice que la ira de Dios descendió sobre el tabernáculo, y María quedó leprosa. Ahora, mire el versículo 15, de ahí mismo de Números 12. Vamos a ver el versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. A causa de la murmuración en contra de la autoridad. Cuidado, hermano, cuando uno habla en contra de la autoridad empieza a tener problemas. Y como esta mujer habló en contra de la autoridad que Dios había delegado, le vino una bacteria, no un virus. Porque el coronavirus es un virus, pero la lepra no es un virus, es una bacteria. Le salió en su cuerpo una bacteria, y esa bacteria le trajo como enfermedad la lepra. Lo impresionante es que cuando ella estaba enferma, Dios, para proteger a su pueblo, Dios, para proteger al campamento, la sacaron fuera, la pusieron en cuarentena. Dijeron: María, lo sentimos mucho, mamita, pero estás contaminada. No puedes estar con nosotros. Te vamos a poner en cuarentena. Y la pusieron en cuarentena por 7 días. Aquí hay un problema. Que el pueblo no avanzó hasta que María fue integrada al campamento. Hasta que María quedó libre, limpia de la lepra, de la enfermedad, fue integrada al campamento. En una congregación, si lo trasladamos al Nuevo Testamento, en una congregación, cuando hay murmuración, la iglesia se detiene. Cuando hay murmuración, la iglesia muchas veces no avanza. Es el principio que vemos aquí en Números. Y vemos que la iglesia como que está atascada, hermano, como que la alabanza está frenada, como que la adoración está frenada. ¿Por qué? Porque hay lepra, y ahora la lepra, en el Antiguo Testamento como enfermedad por una bacteria, ahora la lepra es una enfermedad espiritual, que es la murmuración. Por eso muchas iglesias preciosas, maravillosas, con una en revelación del Espíritu Santo, frenan su avance porque hay murmuración en medio de ellas. Cuando usted mira 1 Corintios capítulo 10, por 5 pecados, todo el pueblo que salió de Egipto quedó postrado en el desierto. La fornicación, la idolatría. Pero me llama la atención que uno de los pecados más fuertes y que se compara con la fornicación es la murmuración. Y dice que muchos murmuraron y en un día cayeron como 23,000. Imagínense, hermano. Entonces, cuando hay murmuración, viene enfermedad, y cuando viene la enfermedad, ¿qué es lo que se hace? Se pone en cuarentena a la persona que está enferma, a la persona que está contaminada.
Imagínense, hermanos, si pusiéramos en cuarentena a los que murmuran, madre, ¿cuánto teníamos que hacer una ciudad? ¿Verdad? Porque la murmuración es un mal que tiene la iglesia de ahora. Vamos a ver Salmo 91, versículo 1 al versículo 6. Salmo 91, versículo 1. Muy conocido este salmo, precioso. Un salmo, hermano, que yo te aconsejo que cuando no tengas paz en tu corazón, lea este salmo cuando estés agobiado, cuando estés abrumado, cuando estés temeroso, cuando estés inseguro. Lee este salmo. Léelo, apropiate, hazte dueño de este salmo. Mire que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él, ¿quién de los cuatro? Porque habló de cuatro. Y las cuatro son Dios. Es la cuadridimensión de Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste. ¿Tienes temor? ¿Tienes miedo? ¿Tienes angustia? Mira lo que dice la palabra del Señor. Que Él te va a librar del lazo del cazador, de la peste que destruye. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá. Hermano, no estás desolado, no estás abandonado, no estás solo. Tienes cobertura de águila. Eso dice la Biblia. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Ay, ¿será que me voy a enfermar en la noche? No puedo dormir, me vienen pesadillas. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, ni peste, ni enfermedad, ni pandemia, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad. ¿De cuántos se están muriendo? Y personas que a lo mejor tú conoces, no debes tener temor, porque la Biblia dice que no temas la mortandad que en medio del día destruya. Mire qué tremendo. Mire las promesas de Dios, las promesas cuadridimensionales. Vamos a leer el versículo 9. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos, no te lo van a contar. No van a venir a decirte un familiar, un amigo, un vecino. No, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí hay muchas cosas, hermano. Esto es impresionante. Yo me emociono cuando leo esto. ¿Por qué es impresionante? Porque cuando vemos estos versículos, nos habla de una protección periférica. Te lo explico. Yo tuve amistad con un hermano que era teniente, era un abogado, Ramiro Lucero Garay. Si me está viendo, no, lo bendigo, lo saludo. Hermano Ramiro, una bendición ese hombre. Y él me platicaba acerca él es abogado militar. Él defiende a la nación, ¿verdad? Me dice, pastor, a veces me siento mal porque yo soy la parte acusadora, hablando militarmente. Pero él me platicaba de la protección periférica. ¿Qué es la protección periférica? Ponen el campamento y ponen un soldado aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí. Si nosotros miramos un reloj, mi amado hermano, y miramos que a las 12 hay una protección, a las 3 hay otra protección, a las 6 hay otra protección y a las 9 hay otra protección. Una protección periférica. Pero también nos muestra, hablando del Señor, de la protección divina, que Dios nos protege al norte, al sur, al este y al oeste. Es la protección periférica. Pero también nos habla de la protección de Dios, ahí mismo en el Salmo 90, versículo 1 al versículo 2, nos habla, mi amado hermano,
de una forma impresionante, ¿verdad? Que la protección periférica del norte, sur, este y oeste, le voy a decir que nos protege del día, ahí está, día, noche, mediodía y madrugada. O sea, el Salmo 90, del versículo 1 al versículo 9 que leímos, dice, no temerás el terror nocturno que huele de día, ni el terror de la noche. Aquí miramos los 4 tiempos. Aquí vemos en este versículo día, después vemos noche, después vemos madrugada, después vemos tarde. O sea que estamos protegidos. Aquí está, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en el mediodía. Tú puedes leer en tu casa estos versículos preciosos y puedes sacar tus propias conclusiones. Pero tenemos protección día, mediodía, tarde y noche, madrugada, 4 tiempos. Entonces, como yo le dije, de los 4 horarios, o las 4 horas, 12, 3, 6 y 9, el número 12, tenemos la protección, mi amado hermano, del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo. Número 12, protección del Altísimo. Número 3, protección del Omnipotente. Número 6, protección de Jehová. Y número 9, protección de Dios. No solamente nos muestra la cuadridimensión de Dios, sino nos muestra la protección periférica de parte del Señor en el 9, en el 3, en el 6 y en el 12, cubiertos las 24 horas del día. Entonces no hay por qué temer. Entonces tenemos que tener la seguridad, ¿verdad?, de que el Señor está con nosotros, y no solamente está con nosotros, sino que el Señor nos está cobijando bajo sus alas, tenemos cobertura. Ahora, yo pregunto, Dios está haciendo todo esto. Y me llama mucho, y nos gozamos, ¿verdad? Aquí voy a meter a Matías en el baile, ¿verdad? Mi nieto. Porque Matías viene y dice, ¿qué estás haciendo? Eso mismo te digo hoy, mi amado. Dios ya está haciendo todo esto. Dios te tiene cubierto, Dios te tiene en una cuarentena protegiéndote, cubriéndote, bendiciéndote. ¿Tú qué estás haciendo? Hermano, ¿será que 10 para las 10 estás ya vestido, desesperado para conectarte y disfrutar la alabanza? No. Tristemente hay veces vemos que empezamos, nada más 2 o 3 están conectados. No han entendido, todavía no les cae el 20 de que este es un servicio normal. Ah, pastor, no estamos en el templo, pero la iglesia eres tú. Y la responsabilidad la tienes tú con tu Señor, mi amado hermano. Entonces, si tú le pides a Dios, si tú le exiges en cierta forma a Dios, yo te hago una pregunta. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué Dios nos mete una cuarentena? Para mostrarnos su amor, su gracia, su misericordia, su abundancia, su provisión, su bendición, su paz. ¿Quieres más? Para eso estás en una cuarentena. Para disfrutar los milagros. Yo estoy seguro y te estoy viendo a la cara, aunque por fe, estoy seguro, mi amado hermano, mi amada hermana, que tú has visto milagros en tu casa. No, pastor, que se abrió el techo y descendió un ángel. No necesariamente. El hecho de que tengas vida hasta hoy, estés sano, es un milagro de Dios. El hecho que tengas alimento hoy, que hayas tenido alimento todos estos días y que muchos te han pasado de peso, es un milagro de parte de Dios. El hecho de ver a tu familia junta es un milagro de Dios. Que muchos, desgraciadamente y tristemente, hoy, el día de hoy, tienen falta de una familiar, muchas veces de su padre, ¿verdad? Muchas veces de su madre, de su hermano. Y tú, mi amado, bendito el Señor, tienes a tu familia completa. Ese es un milagro de Dios. Lugar de la cuarentena. Porque Dios también tiene lugares, desde el Antiguo Testamento, lugares de cuarentena. ¿Cuál es el lugar de la cuarentena del Antiguo Testamento? Indiscutiblemente que la ciudad de Gosén. Gosén o Goshen. Goshen o Gosén quiere decir acercamiento.
Y Dios nos ha metido en este tiempo para un mayor acercamiento con Él, una mayor intimidad con Él. Mire lo que dice Cantares capítulo 1, versículo 4. Atráeme en pos de ti, correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras o en su recámara. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Ese Señor, el deseo del corazón de Dios es que en este tiempo nos metamos a su recámara. Nos metamos a una intimidad con Él. Porque la intimidad con Dios trae revelación, trae unción, trae purificación y trae santificación. Entonces, mi amado hermano, estamos en el año de la reconciliación. Y el deseo del corazón de Dios, si nos tiene en esta cuarentena, es para que nos reconciliemos primeramente con Él. Si no te has reconciliado con Dios, mi amado hermano, te recomiendo, reconcíliate con tu Señor. Reconcíliate con Dios. No estés en enemistad con Dios. Job dice, ¿verdad? Nos volveremos a ser amigos. Reconcíliate con Dios. Mire lo que dice, mi amado hermano, Malaquías capítulo 4, versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este tiempo de cuarentena, de confinamiento, es para una restauración, una restitución, una integración familiar. Dios anhela que el corazón de los padres vuelva a los hijos y el corazón de los hijos vuelva a los padres, porque en algún momento de la vida algo sucedió en la relación padre e hijo o hijo y padre. Algo pasó y se rompió esa relación, esa comunión, ese diálogo, ¿verdad? Esa confianza. Pero, mi amado hermano, Dios quiere que como padres e hijos volvamos a esta relación de intimidad, de comunicación y de amor. Mire lo que dice el pastor Abraham. Vuelve ahora en amistad con Dios. Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Entonces, cuando volvemos en amistad con Dios, cuando restauramos con Dios, como consecuencia, estamos en paz. Porque le voy a decir algo, dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, que los impíos no tienen paz. Y un impío no es una persona, ¿verdad?, que no es creyente. Un impío es una persona que fue creyente, que conoció la piedad y se apartó de la piedad. Entonces, cuando usted mira a alguien que fue a la iglesia, fue al templo, le dice, ¿cómo estás? ¿Bien? No está bien. Tengo paz, estoy tranquilo. No tiene paz, porque Dios no miente. Y yo le creo a Dios. Y si Dios dice, no hay paz para el impío, es que no tiene paz. Entonces, si tú no has vuelto en amistad con Dios, eres un impío, porque no tienes paz. Eso dice Job, hermano, lo que leímos. Vuelve en paz con Dios, vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. Y te va a ir bien. Entonces, cuando estamos en enemistad con Dios, vuelvo a repetir, ni tenemos paz, ni nos va bien. Aunque aparentemos, y muchas veces, mi amado hermano, nuestra vida se va en medio de apariencias. Aparentamos que somos cristianos, aparentamos que somos hijos de Dios, aparentamos que llevamos una vida agradable a Dios, aparentamos y aparentamos y aparentamos, pero va a llegar un momento que dejemos de aparentar o descubran que solamente aparentamos y no somos, sino que las apariencias, ¿verdad?, son las que aparentemente, valga la redundancia, nos cubren. Vamos a ver Éxodo capítulo 9, versículo 14. Éxodo 9, 14. Éxodo 9, versículo 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas
a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Veamos ahora mismo ese capítulo, solamente que del versículo 24 al versículo 26. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Miren qué impresionante. Dios iba a tener un juicio sobre Egipto y sobre Faraón. Imagínense que del cielo empezaron a caer bolas de fuego mezclado con granizo y destruyeron árboles, destruyeron hierbas, muchas cosas. Pero Dios a su pueblo amado, Dios a su heredad, los guardó en la tierra de Gosén. En Gosén no pasó absolutamente nada. Entonces, cuando Dios va a ejecutar juicios, nos guarda, a su pueblo lo guarda, los cubre, los bendice, no permite que le pase nada. Entonces Gosén es la tierra del refugio y Gosén es tu casa. Por eso es que miras tantas barbaridades, tantas desgracias y a tu casa no llega, porque tu casa es tu Gosén. Es la tierra de protección, es la tierra donde Dios te tiene cobijado, te tiene guardado, te tiene bendecido, te tiene protegido. Mire lo que dice Génesis 46, 29. Génesis 46, 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. José era el hijo de Jacob. Y José tiene un encuentro con su padre en Gosén, no en otro lugar, en Gosén, en tu casa, para que lo traslado ahora en tu casa. Entonces la restauración tiene que ser en tu casa, como dice Malaquías capítulo 4, ¿verdad? Que leímos hace un momento. Ahora, vamos a ver, usted sabe, mi amado hermano, déjeme decir antes que José tuvo un proceso. José tenía un propósito de Dios, pero Dios lo metió a un proceso. José es la figura de Cristo. José vendido por sus hermanos, al Señor Jesús lo vendió Judas. José estuvo 3 días metido, ¿verdad?, allá en una cisterna. Cristo estuvo 3 días, 3 noches en el infierno. O sea, hay muchos parecidos. José es la figura de Cristo, Antiguo Testamentario. Entonces José, cuando antes de cumplir el propósito de Dios, Dios lo mete a un proceso. Vendido como esclavo, después un tiempo en la cárcel y después llegó a Egipto, figura del mundo. Cristo, antes de manifestarse en su plenitud como Hijo de Dios, pasó un proceso, ¿verdad? Y Él vino a Egipto, Él vino al mundo también. Mire la similitud tan impresionante de la vida de José y la vida de Cristo. Génesis capítulo 45, versículo 6 al versículo 13. Pues ya ha habido 2 años de hambre, ¿verdad?, en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, aquí está hablando José, para preservarlos posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, imagínense, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa,
id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Toma esta promesa para ti. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Toma esta promesa para ti. Toma esta promesa para ti. Me llama mucho la atención que José pasa un proceso para el propósito de Dios. José no entendió en ese momento el propósito de Dios, pero Dios lo estaba mandando a Egipto y a la tierra de Gosén para que preparara para su familia, para que preparara para su padre, para sus hermanos y para todos los descendientes, sus sobrinos, todo aquel descendiente de José. Él llegó y adelante Dios lo mandó para que preparara casas, terrenos, comida, alimento, siembra en la tierra de Gosén. Y ven, le dijo a sus hermanos, que vengan mis hermanos para que sus hijos y los hijos de sus hijos sean bendecidos con abundancia. Esa promesa es para ti, mi amado hermano, que tu Gosén, tu casa, ¿verdad? Ya vino nuestro José, que fue Cristo, y vino a prepararnos tierra, alimento, bendición, provisión, salud, no solamente para nosotros, sino para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestras generaciones. ¿Dónde? En Gosén. No en Egipto, no en el mundo, sino en Gosén, en tu casa, mi amado hermano. Entonces toma estas promesas que el Señor está dando a través de la palabra, ¿verdad? Donde vas a ser bendecido abundantemente. Miren lo que dice Éxodo capítulo 8, versículo 20 al versículo 22. Levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale del río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos están. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Mire qué tremendo. Otra versión dice que iba a enviar toda clase de insectos. Hermano, a veces estamos aquí en la casa pastoral, estamos comiendo, y por una mosca, que entre, mi esposa ya no come, agarra el matamoscas y la anda cazando, y donde se pare una mosca, imagínese, una plaga de moscas. Imagínese los egipcios cuando iban a comer. Las moscas alrededor de ellos no los dejaban comer, porque Dios había enviado esa plaga. Miren qué impresionante. Pero en la tierra de Gosén, en la tierra de la cuarentena, donde Dios había establecido a su pueblo para que pase la cuarentena libre de todo juicio, ni una mosca, hermano, comiendo tranquilamente, gozándose, disfrutando, y Dios guardando a su pueblo de todas las plagas. Mire qué tremendo, mi amado hermano. Ahora veamos Génesis capítulo 45, versículo 10. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tus hijos y tus hijas. Ya las leímos. Vamos al versículo 11 de Génesis 45, versículo 11. Y ahí te alimentaré. ¿Dónde? En Gosén. ¿A quién? A ti, a tus hijos, a los hijos de tus hijos,
y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. 5 años. Si numéricamente lo trasladamos a meses, nos faltan 5 meses. No se asuste, hermano. Si empezamos en mayo, ¿verdad? En marzo, abril, mayo, junio, julio, dicen que en julio ya podemos empezar a salir. Bueno, desde ahorita en junio, ya está el semáforo naranja, ¿verdad? Ya se están abriendo las plazas de una manera limitada, con todos los controles de sanidad, ¿verdad? Pero 5 meses lo podemos trasladar, 5 años lo podemos trasladar a 5 meses. Pero todavía nos falta un poquito de tiempo de estar, mi amado hermano, en cuarentena, en obediencia a las autoridades. Muy bien, vamos a ver Génesis 46, versículo 28 y versículo 29. Voy terminando. Génesis 46, versículo 28 y versículo 29. Y envió Jacob a Judá. Jacob tenía 12 hijos, pero no envió a Benjamín, no envió a Manasés. Mire quién envió. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Pero me llama la atención que el que envió Jacob a su hijo a Gosén fue a Judá. Y como Gosén es tu casa, como la figura de Gosén es tu casa, es donde vives, donde habitas, el primero que llegó a Gosén es Judá. Y Judá es alabanza. Entonces, lo primero que tiene que haber en tu Gosén, que es tu casa, es alabanza, alegría, gritos de júbilo. Entonces, la restauración que hubo de José con sus hermanos fue en medio de una alabanza, en medio de un gozo, en medio de una alegría. La restauración, mi amado hermano, que tiene que haber en tu Gosén, en tu casa, no tiene que ser a base de reclamos. No, pero es que tú me hiciste, sí, pero tú también dijiste, pero mira, y ahora se están peleando. La restauración que tiene que haber en tu Gosén, en tu casa, tiene que fundamentarse en alabanza, en alegría, en gozo, en bendición. Porque me llama la atención, ¿verdad?, que Jacob no envió a ninguno de sus 11 hijos, sino mandó a Judá, que es la expresión de la alabanza. Muy bien, termino con este versículo. Josué capítulo 15, versículo 20 y versículo 21. Esta pues es la heredad de la tribu de la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Muy bien. Mire, mi amado hermano. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur hacia la frontera de Edom, Gobsel, Edar, Jegur. Versículo Josué 20, 21 y 51. Y de ahí nos vamos al versículo 51. Las ciudades, Judá heredó 124 ciudades, hermano amado. Mire otra heredad que valga la redundancia, heredó Judá, Gosén. 1557 es Gosén. O sea que entre las 124 ciudades que Judá a la alabanza heredó, estuvo Gosén. Mire qué impresionante. Entonces tu Gosén es tu casa. Y tu casa y tu Gosén están en cuarentena. Y tu Gosén, que es tu casa, están protegidas por Dios con un propósito. Y el propósito de Dios es que tengas intimidad con Él primero, que tengas una restauración familiar fundamentada en el gozo, que tengas un tiempo
mi amado hermano, con tu familia, y que contemples y que vivas, que los estás viviendo y lo has vivido, la provisión de Dios, el amor de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios y sobre todo la presencia de Dios. No tengas temor, no tengas temor. Estás bajo las alas, estás cubierto y además tienes una protección periférica. El Altísimo, Dios, Jehová, el Shaddai. Mire qué precioso. Tienes una protección periférica las 24 horas del día. En la mañana, en mediodía, en la tarde, en la madrugada. Recibe en tu corazón estas promesas que están en la palabra y créelas y vívelas. Hazla un rema en tu vida. Que el propósito de Dios es bueno. Dios es bueno. Oremos, mi amado hermano. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu bendita palabra. Gracias porque nos diste la oportunidad, Señor, de poder trasladarla, de poder predicarla. Gracias por la libertad que tenemos de hacerlo. Gracias, Padre, te pido que esta plática, esta enseñanza, esta administración quede grabada en el corazón de cada uno de tus hijos. Que venga alejando todo temor, toda angustia, toda inseguridad, toda intranquilidad. Y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea establecido en sus corazones, en sus familias, en sus hogares. Que tu paz repose sobre cada uno de ellos. Que esta semana que empezamos, Padre Santísimo, sea de bendición y que podamos contemplar tu gloria en medio de nosotros. Nos cubrimos con la preciosísima sangre de Cristo para caminar con confianza y para caminar en paz. Bendice cada vida, Señor. Bendice cada uno de tus hijos que en esta mañana fieles se conectaron, Señor, para recibir tu palabra. Eres bueno, Señor. Eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, te bendecimos y te alabamos por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Disfruten su domingo. Disfrútenlo, convivan con los que están en su casa. Hoy no es tiempo de hacer reuniones, mi amado, así que pues con los que están en su casa nada más. Disfrute, ¿verdad? Disfruten los alimentos y las bendiciones que Dios pone en su mesa. Nos vemos el miércoles o antes, el Señor así lo permite. Dios le bendiga. En las alturas, en las alturas, subimos hasta el monte, háblanos, imprégnanos de ti. Subimos hasta el monte para morar contigo, amado Rey. Sopla con tu viento, ven con tu espíritu. Yo quiero conocerte.
llenarnos con tu gloria, oh Jesús. Subimos hasta el monte, queremos ofrecerte adoración.